Un vuelo abarrotado, la tensión tan espesa que podría asfixiarte. Todos hemos visto los videos, un pasajero siendo retirado por la fuerza violentamente de su asiento. Pero esta vez fue diferente. El hombre al que arrastraban por el pasillo, con la chaqueta del traje rasgada, el rostro una máscara de furia contenida, no era un viajero común. Las azafatas, los guardias de seguridad y la pasajera privilegiada que lo inició todo pensaban que estaban poniendo en su lugar a un hombre peligroso. No tenían idea de que estaban a punto de interferir en un asunto de seguridad nacional. Estaban a punto de agredir a un agente federal. Y al hacerlo, no solo iban a perder sus empleos, iban a desatar sobre sí mismos un mundo de justicia kármica que destrozaría sus vidas para siempre. Quédate para descubrir qué pasó cuando entraron en pánico después de que él mostró su placa del CNI. La cabina del vuelo IB2847 de Iberia con destino a Londres Heathrow desde el aeropuerto Adolfo Suárez. Madrid-Barajas era una sinfonía familiar de caos controlado. El zumbido grave de la unidad de potencia auxiliar, el pitido incesante de los cinturones de seguridad abrochándose, el estrépito del equipaje de mano siendo forzado en los compartimentos superiores. Todo era ruido de fondo para el agente especial Adrián Torres. Se sentaba en el asiento 14B, un asiento de pasillo en la sección de clase turista premium. Para el observador casual era simplemente otro hombre de negocios. Su traje gris marengo estaba impecablemente cortado pero sin ostentación. Su maletín de cuero, descansando ordenadamente bajo el asiento delante de él, estaba desgastado pero de alta calidad. Leía una novela de bolsillo, un thriller con las páginas dobladas, pero sus ojos rara vez registraban las palabras en la página. Su atención estaba en otra parte, sus sentidos se extendían como una red por toda la cabina. Notó a la joven pareja en 15C y 15D, su energía nerviosa, sugiriendo una luna de miel o un primer gran viaje. Registró a la madre de aspecto exhausto en 12A, intentando calmar a un niño pequeño inquieto. Y catalogó al hombre en el asiento octavo A de primera clase, el objetivo. El nombre del objetivo era Javier Cortés. Públicamente era un consultor de adquisiciones de nivel medio para una firma logística multinacional. En privado, la división de contrainteligencia del CNI lo conocía como el Fantasma, un intermediario de inteligencia freelance que vendía secretos corporativos y estatales al mejor postor. Era notoriamente escurridizo, un hombre que no dejaba huella digital y cambiaba de identidades como la mayoría de la gente cambia de camisas. Durante 6 meses, Adrián había vivido y respirado Javier Cortés, y este vuelo era la culminación de esa persecución exhaustiva. Cortés iba camino a Londres para vender planos sensibles de infraestructura cibernética española a un nacional extranjero. Adrián no estaba allí para arrestarlo, todavía no. El plan era seguir a Cortés, identificar al comprador en Londres y desmantelar toda la red de un solo golpe. La orden era clara: no intervenir, no comprometer la operación, solo observar, así que Adrián mantenía la ilusión de un viajero cansado. Exudaba una aura de calma, una quietud que era segunda naturaleza para él después de 15 años en el CNI. Sin embargo, fue precisamente esta quietud la que atrajo el tipo equivocado de atención desde el asiento 8D, justo al otro lado del pasillo del objetivo. Carolina Fuentes lo observaba. Carolina era una mujer tensa, vicepresidenta senior de marketing de un gigante farmacéutico, volando a Londres para cerrar el trato más importante de su carrera. Veía el mundo como una serie de obstáculos y activos. Vestía un severo y caro traje pantalón, su cabello rubio recogido en un moño tan tirante que parecía estirar las comisuras de sus ojos. Su mundo era uno de afirmación agresiva, de dominar espacios y conversaciones. Había notado a Adrián durante el embarque. No había estado peleando con sus maletas ni revisando ansiosamente su teléfono como todos los demás. Se había movido con una economía tranquila, sus ojos recorriendo la cabina con una placidez inquietante. Y ahora simplemente se sentaba allí, sosteniendo un libro pero sin leerlo. Su mirada ocasionalmente se desviaba hacia adelante, hacia la cabina de primera clase, hacia donde ella estaba. Su ansiedad, ya hirviendo por la presión de sus próximas reuniones, comenzó a convertirse en sospecha. ¿Por qué este hombre en clase turista miraba hacia aquí? Era un hombre moreno de constitución atlética y en su mundo meticulosamente curado y privilegiado,
no encajaba en el perfil de un viajero de negocios típico. El pensamiento, feo y no deseado, se enroscó en su mente. Parece fuera de lugar, parece sospechoso. Intentó descartarlo, volviéndose a su portátil para revisar su presentación una vez más, pero no podía sacudirse la sensación. Miró por encima de su pantalla nuevamente. Adrián estaba inmóvil, sus ojos aún dirigidos hacia adelante, su expresión ilegible. No la estaba mirando a ella, estaba mirando más allá de ella, a Cortés. Pero Carolina no podía saber eso. Todo lo que veía era un hombre cuya presencia tranquila se sentía como una amenaza a su entorno estrictamente controlado. Presionó el botón de llamada de la azafata, su dedo apuñalándolo con un golpe agudo y decisivo. Un joven azafato de cara fresca, llamado Benjamín Carrera, apareció casi instantáneamente. Una sonrisa practicada en su rostro. «Sí, señorita Fuentes, ¿puedo traerle algo? ¿Quizás más champán?» Carolina bajó la voz a un susurro conspirador, sus ojos desviándose hacia Adrián. «No se trata de champán, Benjamín. Se trata de ese hombre allá atrás», gesticuló discretamente con la cabeza hacia el traje gris. «Ha estado mirando hacia aquí, a primera clase, desde que abordó. Me está haciendo sentir muy incómoda a mí y a algunos de los otros pasajeros». La sonrisa de Benjamín vaciló. Echó un vistazo hacia Adrián, que no parecía estar haciendo nada más que leer un libro. «Señora, estoy seguro de que no es nada. Probablemente solo está admirando la cabina». ¿Admirándola? Carolina se burló, su voz teñida de hielo. «Parece que está planeando algo. No ha quitado los ojos de esta sección. En estos tiempos no se puede ser demasiado cuidadoso. Soy miembro Platino Plus, Benjamín. Espero un cierto nivel de seguridad y tranquilidad en estos vuelos. Quiero que hagas algo al respecto». Benjamín estaba atrapado. Solo llevaba 6 meses en el trabajo y la regla de oro era nunca, jamás, disgustar a un pasajero de estatus platino en primera clase. Carolina Fuentes era una viajera frecuente con un historial de presentar críticas elogiosas y quejas mordaces. Su evaluación de desempeño era el próximo mes, por supuesto. «Señorita Fuentes», dijo, su máscara profesional deslizándose de nuevo. «Iré a hablar con él, lo manejaré». Mientras Benjamín se dirigía hacia el asiento 14B, un nudo de pavor se apretó en su estómago. No lo sabía todavía, pero estaba a punto de tomar la peor decisión de su vida, poniendo en marcha una cadena de eventos que no solo desenredaría su carrera, sino los planes cuidadosamente establecidos del Centro Nacional de Inteligencia. Benjamín se acercó al asiento 14B con una sonrisa forzada y apaciguadora. Sentía los ojos de la cabina de primera clase, especialmente los de Carolina Fuentes, quemándole la espalda. Se inclinó, manteniendo su voz baja para evitar hacer una escena. «Disculpe, señor», comenzó, su voz un poco temblorosa. «Soy Benjamín, uno de los auxiliares de vuelo hoy. Solo quería verificar y asegurarme de que todo esté bien». El agente Adrián Torres bajó lentamente su libro, sus ojos encontrándose con los de Benjamín. Estaban calmados, firmes, y no traicionaban nada. Este era el momento en que su entrenamiento entraba en acción: desescalar, desviar, mantener la cobertura. «Todo está bien», respondió Adrián, su voz un barítono bajo y uniforme. «Solo acomodándome para el largo vuelo». «Eso es estupendo escuchar», dijo Benjamín, buscando las palabras correctas. «Es solo que hemos tenido una queja de un pasajero en primera clase. Sintieron que usted estaba mirando hacia su cabina. Los ha puesto un poco nerviosos». Adrián sostuvo la mirada de Benjamín. Podía sentir la operación tambaleándose en el filo de un cuchillo. Cortés estaba solo unas filas adelante. Cualquier conmoción podría asustarlo. Si Cortés se daba cuenta de que estaba siendo vigilado, huiría en el momento en que aterrizaran en Londres, y toda la investigación de 6 meses se vaporizaría. «No estaba mirando a ningún pasajero», dijo Adrián, su tono firme pero no agresivo. «Solo estaba mirando hacia adelante con la mente en blanco». Día largo era una mentira plausible del tipo que cualquier viajero podría hacer. Esperaba que fuera suficiente. Sin embargo, Benjamín estaba en una posición imposible. Echó un vistazo hacia Carolina, quien ahora los observaba con los brazos cruzados, su expresión de desaprobación impaciente. La presión era inmensa. «Bueno, señor», tartamudeó Benjamín, «si pudiera simplemente hacer un esfuerzo por, ya sabe, mantener su atención enfocada en su área, sería muy apreciado. Queremos que todos se sientan cómodos». La solicitud era absurda y teñida de una acusación que hizo que la mandíbula de Adrián se tensara. Le estaban diciendo dónde podía mirar.
Podía sentir el aguijón amargo familiar de ser señalado, un sentimiento que había conocido toda su vida mucho antes de usar una placa. Pero la misión era primordial, entendido, dijo Adrián cortante, levantando su libro de nuevo como una señal clara de que la conversación había terminado. Benjamín se apresuró de regreso a la cabina de primera clase, ofreciendo un pulgar hacia arriba a Carolina. Ha sido manejado. Señorita Fuentes, sin embargo, Carolina no estaba satisfecha. Para ella, la descartación calmada de Adrián no era un signo de inocencia, sino de desafío arrogante. El hombre no había sido apologético ni nervioso. Había sido frío, desdeñoso. En su mente, ¿esto confirmaba su sospecha manejado? Siseó, su voz baja pero lo suficientemente afilada como para cortar. Apenas te reconoció. Todavía está ahí, actuando sospechosamente. Benjamín, no me siento segura. Ese hombre no pertenece a este avión. La frase quedó suspendida en el aire, su feo subtexto claro, no pertenece aquí con nosotros. El rostro de Benjamín palideció. Señorita Fuentes, él tiene un boleto válido. No puedo simplemente. Te estoy diciendo, interrumpió Carolina, su voz subiendo de volumen, atrayendo la atención de otros pasajeros, que ese hombre es una amenaza. Quiero que sea retirado de este vuelo ahora. Otros pasajeros de primera clase comenzaron a murmurar, sus propias ansiedades encendidas por el pánico fabricado de Carolina. El niño pequeño en la fila 12 comenzó a llorar, sintiendo la tensión creciente. La atmósfera tranquila de la cabina se estaba desintegrando rápidamente. Adrián escuchó la conmoción. Mantuvo los ojos en su libro, pero cada terminación nerviosa estaba en llamas. Esto estaba escalando mucho más allá de un simple malentendido. Esto se estaba convirtiendo en un incidente completo. Y Javier Cortés, su objetivo, ahora había angulado sutilmente su cuerpo en su asiento, sus propios sentidos claramente alertados a la perturbación. ¿Estaba escuchando? Benjamín, ahora completamente fuera de su elemento, cometió su segundo error crítico. En lugar de calmar a Carolina o buscar al sobrecargo, el auxiliar de vuelo senior cedió a su demanda. Vio su carrera parpadeando ante sus ojos y eligió el camino de menor resistencia, que en este caso significaba apaciguar la voz más ruidosa y privilegiada. Caminó a la cocina y tomó el teléfono de vuelo. Marcando la cabina, capitán, dijo, su voz temblando. Este es Benjamín desde la cabina. Tenemos una situación de seguridad. Un pasajero en clase turista se está negando a cooperar y está creando una perturbación. Necesitamos que sea retirado. Era una tergiversación grave de los hechos, una mentira cobarde diseñada para protegerse a sí mismo. Adrián no se había negado a cooperar ni estaba creando una perturbación. La perturbación emanaba completamente de Carolina Fuentes, pero Benjamín había encendido la mecha. En la cabina, el capitán, un piloto veterano llamado David Hernández, suspiró. Un pasajero problemático era lo último que necesitaba antes de un vuelo transatlántico de 7 horas. Está bien, Benjamín, sigue el protocolo. Haz que la tripulación de tierra envíe seguridad del aeropuerto a la puerta. No despegues. Adrián vio a Benjamín colgar el teléfono, su rostro ceniciento. Sabía lo que venía a continuación. Tenía una fracción de segundo para tomar una decisión. Podía mostrar su placa ahora, revelar su identidad y salvar la situación, pero hacerlo expondría su cobertura completamente. Cortés lo vería todo. Toda la operación se vería comprometida. O podía dejarlo seguir, esperando desescalar con los oficiales de seguridad, razonar con ellos lejos de los ojos curiosos de su objetivo. Eligió esto último, apostando por el profesionalismo de la seguridad del aeropuerto. Era una apuesta que estaba a punto de perder. La puerta de la cabina, que había sido sellada para la salida, siseó al abrirse. Dos oficiales uniformados de seguridad del aeropuerto subieron al avión. Uno era un hombre mayor y fornido que parecía aburrido. El otro, más joven y construido como un defensa, tenía una expresión severa y agresiva en su mandíbula. Su etiqueta con el nombre decía Martínez, mientras caminaban por el pasillo guiados por un Benjamín señalador. Adrián Torres supo que su día, y posiblemente su misión, estaba a punto de empeorar exponencialmente. La presencia del oficial Martínez llenó el estrecho pasillo de la aeronave. Tenía el tipo de energía beligerante que lo precedía, una aura de alguien que veía cada interacción como un conflicto potencial que debía ganarse. Su compañero, el oficial Díaz, se quedó atrás ligeramente. Su expresión de resignación cansada. Benjamín señaló con un dedo tembloroso a Adrián. Ese es él.
estaba causando una perturbación, haciendo que otros pasajeros se sintieran inseguros. Los ojos de Martínez se fijaron en Adrián. No hizo preguntas. No intentó entender la situación. Vio a un hombre moreno siendo señalado por un auxiliar de vuelo e inmediatamente cambió al modo de aplicación. Señor, dijo Martínez, su voz lo suficientemente alta como para que la escuchara toda la mitad delantera del avión. Va a tener que venir con nosotros. Recoja sus pertenencias y salga de la aeronave. Adrián lentamente colocó un marcador en su novela y la cerró, colocándola en su regazo. Miró con calma al oficial. Parece haber un malentendido, oficial dijo, manteniendo su voz baja y firme. No he causado ninguna perturbación, eso no es lo que dice la tripulación de vuelo, respondió Martínez bruscamente, dando un paso más cerca. El pasillo era tan estrecho que la hebilla de su cinturón estaba a solo centímetros de las rodillas de Adrián. No voy a preguntarle de nuevo. Tome su maleta. Vámonos. Desde su asiento, Carolina Fuentes observaba con un sentido de vindicación satisfecho. Mira, su expresión parecía decir, tenía razón. Es peligroso. Javier Cortés, el objetivo, ahora estaba mirando abiertamente el drama que se desarrollaba. Su rostro era un lienzo en blanco, pero Adrián sabía que, detrás de esa máscara, se estaban haciendo 1000 cálculos. Cortés estaba evaluando el nivel de amenaza, no de Adrián, sino de los oficiales de seguridad. Toda la operación se estaba desenredando en tiempo real. Oficial, dijo Adrián, hablando directamente a Martínez, su tono bajando a un registro de mando que generalmente reservaba para situaciones tácticas. Está cometiendo un grave error. Necesito que baje la voz y me escuche cuidadosamente. Esto fue lo peor que pudo haber dicho a un hombre como Martínez. Era un desafío a su autoridad. El rostro de Martínez se enrojeció de ira. ¿Un error? ¿Crees que estás en posición de decirme que estoy cometiendo un error? El único error aquí eres tú por no salir de este avión. Hace 5 segundos, ladró Martínez, extendió la mano y agarró el brazo de Adrián. Levántate ahora. En el momento en que Martínez puso las manos sobre él, la situación cruzó un umbral crítico. El entrenamiento de Adrián gritaba. Un agente bajo agresión no letal tiene una docena de formas de responder. Podía romper el agarre de Martínez, incapacitarlo y tomar el control de la situación en menos de 3 segundos. Pero eso causaría un caos absoluto. Confirmaría los peores temores de todos sobre él y enviaría a Cortés corriendo. Así que no hizo nada. Permitió que el agarre se apretara, su mente recorriendo opciones que se reducían. No voy a dejar mi asiento, declaró Adrián, su voz peligrosamente tranquila. Necesita quitar su mano de mi brazo. ¿Es eso una amenaza? Se burló Martínez, su agarre apretándose. Miró hacia su compañero. Díaz, ayúdame a levantarlo. El oficial Díaz se movió incómodo. Martínez, tal vez deberíamos simplemente hablar con él afuera. No, lo hacemos aquí. Lo hacemos ahora, chasqueó Martínez, su ego completamente al mando. Mostrémosle a todos lo que pasa cuando nos sigues instrucciones. Con eso, Martínez tiró con toda su fuerza. Adrián, a pesar de su fuerza, estaba sentado y desequilibrado. Fue jalado hacia adelante, su libro cayendo al suelo con estrépito. Díaz tomó su otro brazo a regañadientes. Los pasajeros jadearon. Los teléfonos, que habían estado grabando discretamente, ahora se sostuvieron abiertamente. La cabina era un mar de pequeñas pantallas brillantes, todas apuntadas al violento espectáculo que se desarrollaba en la fila 14. Una mujer gritó. El niño pequeño, que había estado llorando, comenzó a gemir aterrorizado. Estaban arrastrando a un hombre moreno, un pasajero tranquilo en traje de negocios, de su asiento como si fuera un criminal violento. La chaqueta de su traje se rasgó en la costura del hombro. Su cuerpo estaba retorcido en un ángulo incómodo mientras los dos hombres luchaban por arrastrar su gran cuerpo al estrecho pasillo. A través de todo esto, el rostro de Adrián Torres era una máscara de ira controlada y hirviente, no solo por la humillación, no solo por la injusticia flagrante, sino por la misión que ahora se estaba desangrando en la alfombra barata de un avión de Iberia. Cortés estaba mirando todo, una sonrisa curiosa y tenue jugando ahora en sus labios. Estaba disfrutando el espectáculo. Probablemente asumió que Adrián era simplemente algún alma desafortunada. Pero la perturbación era un regalo. Cualquier vigilancia sobre él se habría hecho añicos por este caos. Deja de resistirte, gruñó Martínez, su rodilla clavándose en el costado del asiento para hacer palanca.
Adrián no se estaba resistiendo. Era simplemente un peso muerto, negándose a ayudar en su propia remoción ilegal. Lo metieron en el pasillo, su cuerpo golpeando los apoyabrazos. Podía sentir los ojos de cada pasajero sobre él, ojos llenos de miedo, de lástima, de desprecio. Carolina Fuentes por primera vez sintió un destello de duda. La violencia cruda de la remoción era más de lo que había esperado. Esto era feo, brutal, pero empujó el sentimiento hacia abajo. Él se lo había buscado por ser desafiante. Ella había hecho lo correcto. Había mantenido a todos a salvo. Lo arrastraron más allá de la fila 12, luego la fila 10. Se estaba acercando a la cabina de primera clase. Estaba a solo unos pies de Javier Cortés. Este era el punto de no retorno. Su cobertura estaba efectivamente expuesta, actuara o no. La observación tranquila había terminado. La misión había fallado. Y si la misión había fallado, ya no había razón para proteger su identidad mientras pasaban la fila 9. Justo cuando estaban a punto de arrastrarlo más allá de su objetivo, Adrián decidió que ya había tenido suficiente. El tiempo de la desescalación tranquila había terminado. El tiempo de las consecuencias había comenzado. El caos en el pasillo alcanzó su punto máximo. El oficial Martínez, sudando y con la cara roja por el esfuerzo, dio un último tirón poderoso, jalando a Adrián hacia adelante. El oficial Díaz tropezó detrás, tratando de mantener su agarre. Los pasajeros gritaban, sus voces una mezcla de protesta y miedo. Estaban ahora directamente paralelos a la 108A, donde Javier Cortés estaba sentado observando la escena con la diversión distante de un espectador en un combate de gladiadores. Este era el último momento posible, dije. Deja de resistirte, gruñó Martínez, preparándose para empujar a Adrián hacia la puerta de salida. En ese instante, todo cambió. Adrián dejó de ser una víctima pasiva. Con una súbita explosión de energía que tomó a ambos oficiales completamente desprevenidos, plantó sus pies. No solo detuvo su impulso forzado, se convirtió en un objeto inamovible. Los dos oficiales, todavía tirando, fueron sacudidos hasta detenerse. Suficiente, la voz de Adrián cortó el ruido de la cabina como una navaja. No era fuerte, pero resonaba con una autoridad absoluta e incuestionable que silenció todo el avión. Incluso el niño pequeño que lloraba pareció hacer una pausa. Martínez, aturdido por la resistencia repentina, lo miró boquiabierto. ¿Qué acabas de? Adrián giró la cabeza lentamente, sus ojos pasando por alto a los oficiales desconcertados y fijándose directamente en Javier Cortés. Durante una fracción de segundo, las miradas de los dos hombres se encontraron. Adrián vio un destello de reconocimiento o tal vez horror incipiente en los ojos de Cortés antes de que Cortés rápidamente mirara hacia otro lado. Fingiendo indiferencia, el juego había terminado. Luego Adrián volvió su atención al oficial, cuya mano todavía estaba apretada en su chaqueta de traje rasgada. Con un movimiento fluido, metió la mano dentro de su chaqueta con su mano libre. Los ojos de Martínez se abrieron con pánico. Inclinándose hacia su propia arma lateral, «Está alcanzando algo», gritó. «Está alcanzando algo». Pero no era un arma lo que Adrián sacó. Era una pequeña cartera de cuero negro. La abrió de golpe. Anidada dentro, contra un fondo de credenciales impecables, había una placa dorada reluciente. El icónico escudo del Centro Nacional de Inteligencia de España. Agente especial Adrián Torres, CNI, anunció, su voz fría y dura como el acero. Sostuvo la placa a centímetros de la cara de Martínez. Están agrediendo a un oficial federal en el cumplimiento de sus deberes. Han comprometido una operación de seguridad nacional. Retrocedan ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era un vacío completo, succionando todo el aire y el ruido fuera de la cabina. El oficial Martínez se congeló, su mano suspendida sobre su arma. Su cerebro luchando por procesar la realidad de la situación. El hombre al que acababa de estar manoseando, la amenaza que estaba removiendo tan violentamente, era del CNI. Su rostro pasó de un rojo enrojecido a un blanco fantasmal espantoso. Soltó el brazo de Adrián como si fuera hierro al rojo vivo. El oficial Díaz dio un paso atrás, sus manos levantadas en un gesto de rendición. «Dios mío», susurró Benjamín Carrera, el auxiliar de vuelo que había estado observando desde la cocina. Parecía estar a punto de desmayarse. Su mandíbula colgaba abierta, sus ojos muy abiertos con puro terror. Se tambaleó hacia atrás contra un mostrador, sus piernas cediendo.
Pero la reacción más dramática vino del asiento octavo de Carolina Fuentes. Había estado inclinándose hacia adelante, una sonrisa triunfante en su rostro. Cuando Adrián anunció su identidad, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de total incredulidad y horror. El color se drenó de su rostro. Su mundo perfectamente manicurado, construido sobre suposiciones y privilegios, acababa de ser detonado. El hombre peligroso al que había señalado, al que insistió que no pertenecía, no solo era más importante que ella, sino que era un agente federal. Y ella era quien había comenzado todo. Adrián enderezó su postura, juntando su chaqueta rasgada. Nunca quitó los ojos de Martínez. «Dame tu nombre y número de placa», ordenó. Emel Martínez, tartamudeó el oficial, su voz apenas un susurro. «Placa 734. ¿Y el tuyo?», dijo Adrián, mirando a Díaz. «Díaz 812, señor». «Agente, no sabíamos». «No preguntaron», los corrigió Adrián con frialdad. «Agredieron primero y preguntaron después». Luego giró la cabeza, su mirada barriendo la cabina hasta que aterrizó en Benjamín Carrera. «Tú, auxiliar de vuelo». «¿Cuál es tu nombre?» «Benjamín». «Benjamín Carrera», señor», chilló. «Mentiste al capitán. Le dijiste que yo estaba causando una perturbación. Instigaste todo este incidente basándote en la queja de un pasajero». Los ojos de Adrián se desplazaron como miras láser y encontraron a Carolina Fuentes. Ella se encogió como si hubiera sido golpeada físicamente. «Usted», dijo, su voz bajando aún más. «Señorita Fuentes, su paranoia y prejuicio acaban de poner en peligro una operación de vigilancia activa del CNI». Un jadeo colectivo recorrió la cabina. Los pasajeros, todavía sosteniendo sus teléfonos, ya no estaban solo grabando una agresión, estaban grabando las impactantes secuelas de un error colosal. Adrián se alejó de la tripulación y los pasajeros petrificados y caminó los pocos pasos hasta la puerta de la cabina. Llamó bruscamente: «Capitán, este es el agente especial Torres del CNI. Abra esta puerta. Necesitamos tener una conversación». Dentro de la cabina, el capitán Hernández y su primer oficial intercambiaron miradas desconcertadas. Habían escuchado la conmoción y el anuncio final impactante a través del micrófono ambiental de la cabina. El capitán desbloqueó la puerta cuando Adrián entró. La cabina quedó en un estado de animación suspendida. Los dos oficiales de seguridad desgraciados se quedaron congelados en el pasillo. Benjamín Carrera estaba hiperventilando en la cocina, y Carolina Fuentes se sentó rígida en su asiento de primera clase. El peso catastrófico completo de lo que había hecho finalmente cayendo sobre ella. Había comenzado una pelea con el hombre equivocado, y estaba a punto de aprender que las consecuencias eran más severas de lo que jamás podría haber imaginado. La puerta de la cabina se cerró detrás del agente Torres, dejando la cabina en una olla de presión de susurros y miradas horrorizadas. El equilibrio de poder en el vuelo IV-2847 no solo había cambiado, había sido completamente invertido. Los acusadores eran ahora los acusados, y la víctima era ahora el hombre a cargo. Dentro de la cabina, Adrián era todo negocios. «Capitán Hernández», dijo, mostrando sus credenciales de nuevo. «Me disculpo por la interrupción, pero la situación ahora es crítica. El hombre en el asiento octavo, Javier Cortés, es el sujeto de una investigación federal de contraespionaje. Mi misión era realizar vigilancia encubierta. Gracias a las acciones de su auxiliar de vuelo y la seguridad del aeropuerto, mi cobertura está expuesta». El capitán Hernández, un hombre con 25 años de experiencia de vuelo, había visto todo, desde fallas de motor hasta emergencias médicas en pleno vuelo. Pero esto era una primicia. Escuchó atentamente, su expresión sombría. «¿Qué necesita, agente Torres?» «Primero, no vamos a regresar a la puerta. Vamos a despegar. Cortés no puede saber que el vuelo se está retrasando por su culpa. Necesita creer que todo esto fue solo un incidente feo y aleatorio que tuvo la suerte de presenciar nuestro espacio de salida». Comenzó el primer oficial. «Haga lo posible», dijo Adrián, su tono sin dejar lugar a discusión. «Póngase en contacto por radio con el control de tráfico aéreo. Infórmeles que tiene un Leo, oficial de la ley, a bordo con una prioridad de seguridad nacional. Lo autorizarán para despegar». Ahora, mientras el primer oficial se apresuraba a contactar a la torre, Adrián continuó: «Segundo, al aterrizar en Heathrow, necesito que se comunique con las autoridades británicas. Le daré el contacto específico. Necesitamos un corredor estéril y necesitamos que el Comando de Contraterrorismo de la Policía Metropolitana reciba el avión.
El hombre al que se suponía que debía ayudarme a seguir ahora es un riesgo de fuga. Considere lo hecho, dijo el capitán Hernández. Ya entendiendo la gravedad, tercero, dijo Adrián, sus ojos endureciéndose, esos dos oficiales de seguridad, su auxiliar de vuelo Benjamín Carrera y la pasajera en 8D, Carolina Fuentes, no deben abandonar la aeronave al aterrizar. Todos son testigos materiales en el mejor de los casos y, en el peor, son sujetos de una investigación federal por interferir con un agente. Serán detenidos para interrogatorio. El capitán Hernández asintió lentamente. Entendido. Adrián salió de nuevo a la cabina. El cambio en la atmósfera era palpable. Miró a los dos oficiales de seguridad todavía parados torpemente en el pasillo. Vayan a la cocina trasera y quédense allí hasta que les diga lo contrario, ordenó. No hablen con nadie. Martínez y Díaz, despojados de toda su bravuconería, se apresuraron a la parte trasera del avión como escolares reprendidos. Adrián luego caminó hacia un aterrorizado Benjamín Carrera. Suba al sistema de megafonía, le ordenó Adrián. Anuncie que nos estamos preparando para una salida inmediata y que todos los pasajeros deben estar sentados con sus cinturones de seguridad abrochados. Luego irá a la cocina trasera con ellos y esperará. Benjamín asintió frenéticamente, sus manos temblando mientras alcanzaba el micrófono de megafonía. Su voz se quebró al hacer el anuncio. Los pasajeros, ansiosos por algo de normalidad, cumplieron rápidamente. Los teléfonos, en su mayor parte, fueron guardados, pero el daño estaba hecho. Docenas de videos de todo el incidente, desde la confrontación inicial hasta la impactante revelación de la placa del CNI, ya estaban siendo guardados, listos para ser cargados en el momento en que el avión tuviera conexión de datos. Finalmente, Adrián caminó de regreso al frente y se paró sobre Carolina Fuentes. Ella lo miró, su rostro un desastre de miedo y confusión. La arrogancia se había ido, reemplazada por una comprensión nauseabunda y naciente de su locura. Yo no, comenzó a tartamudear. Pensé que eras. Tenía miedo. Adrián sintió un destello de lástima, pero se extinguió rápidamente por la fría realidad del daño que había causado. No tenía miedo, señorita Fuentes. Estaba siendo caprichosa. Vio a un hombre que no encajaba en su visión del mundo de quien debería estar en un avión y decidió que era una amenaza. Su queja no fue sobre seguridad, fue sobre su comodidad. Su prejuicio potencialmente ha permitido que un traidor escape de la justicia y venda secretos que podrían costar vidas españolas. Cada palabra era un golpe de martillo. Carolina se encogió en su asiento, las lágrimas brotando en sus ojos. ¿Qué va a pasarme?, susurró. Eso ya no es mi preocupación principal, respondió Adrián fríamente. Permanecerá en su asiento. No usará su teléfono. No hablará con ningún otro pasajero. Cuando aterricemos, esperará instrucciones. ¿Está claro? Solo pudo asentir, una sola lágrima trazando un camino a través de su costosa base de maquillaje, mientras Adrián regresaba a su asiento original 14 bytes. Los motores del avión comenzaron a rugir. La aeronave retrocedió desde la puerta. Una quietud inquieta se asentó sobre los pasajeros. Todos eran muy conscientes de que este ya no era un vuelo normal. Todos eran parte de algo mucho más grande ahora. Adrián reclinó la cabeza contra el reposacabezas y cerró los ojos por un momento. La adrenalina comenzando a disminuir, reemplazada por un cansancio profundo hasta los huesos. Su simple misión de vigilancia era ahora un incidente internacional complejo. Miró hacia adelante. Javier Cortés estaba bebiendo una copa de champán, una imagen de calma, pero Adrián podía ver la ligera tensión en sus hombros. Cortés sabía que algo andaba mal. Sabía que el agente que había visto arrastrado por el pasillo todavía estaba en el avión. Cortés estaba en alerta máxima. La persecución no había terminado. Gracias a la incomodidad de Carolina Fuentes, se había vuelto infinitamente más peligrosa. El avión tronó por la pista y se elevó en el cielo nocturno, precipitándose hacia un destino donde las consecuencias para todos los involucrados estaban esperando en la pista. Desenlace. El vuelo de 7 horas a través del Atlántico fue el viaje más tenso que cualquier pasajero a bordo jamás había experimentado. No había charlas casuales ni risas. Los auxiliares de vuelo se movían por la cabina con eficiencia fantasmal, sus rostros pálidos y demacrados. Cada pasajero era muy consciente de que estaban volando en un tubo de acero con un agente federal,
un supuesto espía. Y las 3 personas que casi habían hecho que toda la operación se desmoronara. El agente Torres no durmió, permaneció en su asiento, un centinela silencioso y vigilante. Coordinó con su sede en Madrid a través del teléfono satelital del avión proporcionado por el capitán. Se estaba forjando un nuevo plan en tiempo real, uno que involucraba un riesgo mucho mayor de confrontación al aterrizar. Carolina Fuentes se sentó en su lujoso asiento de primera clase, que ahora se sentía como una prisión. El lujo era una burla. Reproducía el evento una y otra vez en su mente, su autojustificación inicial convirtiéndose en una mezcla nauseabunda de arrepentimiento y terror. Veía la tormenta viral gestándose. Su rostro retorcido en una máscara de acusación presuntuosa estaría por todas partes. Su carrera, su reputación, su vida cuidadosamente construida. Podía sentir que todo se le escurría entre los dedos como arena. En la cocina trasera, Benjamín Carrera, el oficial Martínez y el oficial Díaz se sentaron en silencio en los asientos plegables. La realidad de su situación había calado. Martínez, el ejecutor agresivo, ahora era un hombre derrotado y derrumbado. Había agredido a un agente federal. La carrera que había construido, la autoridad que claramente disfrutaba, se había ido. Benjamín Carrera lloraba en silencio. Sus sueños de viajar por el mundo como auxiliar de vuelo reemplazados por la pesadilla del desempleo y posibles cargos legales, cuando el sol comenzó a salir sobre el mar de Irlanda. La voz del capitán Hernández llegó por megafonía, desprovista de su calidez alegre habitual. Tripulación de cabina, prepárense para el aterrizaje. Cuando el vuelo IB-2847 tocó tierra en Heathrow, no rodó hacia la terminal principal. En cambio, fue guiado por vehículos del aeropuerto a una posición remota y aislada, lejos de los otros jets de pasajeros. Cuando el avión se detuvo, los pasajeros miraron por sus ventanas y vieron no un puente de embarque, sino una falange de vehículos esperando con luces azules parpadeantes. Hombres en uniformes oscuros y equipo táctico del Comando de Contraterrorismo SO-15 de la Policía Metropolitana estaban listos, sus rostros sombríos. En el momento en que el letrero de cinturón de seguridad se apagó, el agente Torres estaba de pie. Se movió hacia la parte delantera del avión, parado cerca de la salida delantera. Nadie debe abandonar su asiento hasta que se le indique, anunció. Su voz llegando fácilmente a través de la cabina silenciosa. La tripulación de tierra conectó un conjunto de escaleras móviles a la puerta L1. Adrián asintió al sobrecargo, quien abrió la puerta. 2 oficiales británicos, un hombre y una mujer vestidos de civil, subieron las escaleras y conversaron en voz baja con Adrián. Señaló discretamente hacia el asiento octavo a Javier Cortés, dijo Adrián. Es todo suyo. Los oficiales británicos se acercaron al asiento de Cortés. Señor Cortés, somos de la Policía Metropolitana. Necesitamos que venga con nosotros. Por favor, Cortés, siempre el profesional tranquilo, no hizo una escena. Sabía que el juego había terminado. Con calma recogió su maletín, le dio a Adrián una última mirada de respeto reacio, y fue escoltado fuera del avión, bajo custodia de las autoridades británicas. La primera parte del control de daños estaba completa. El fantasma había sido capturado. A continuación, era hora de lidiar con las consecuencias. Todos, por favor, permanezcan sentados, dijo Adrián por megafonía. Ahora desembarcaremos a los pasajeros que no estuvieron involucrados en el incidente anterior, fila por fila, comenzando desde la parte trasera de la aeronave. Esto fue un movimiento calculado. Obligó a Carolina Fuentes, Benjamín Carrera y los 2 oficiales de seguridad a esperar, a ver a cada otro pasajero pasar junto a ellos, muchos de los cuales lanzaron miradas de puro desprecio. Fue un desfile lento y deliberado de su vergüenza. Una vez que el último pasajero no involucrado estaba fuera del avión, Adrián volvió su atención a las 4 personas en el corazón del caos. Una agregada legal del FBI de la Embajada de Estados Unidos en Londres había subido a bordo. Una mujer de aspecto severo llamada agente Thompson se dirigió primero a Martínez y Díaz, oficiales. Están siendo detenidos para interrogatorio bajo la autoridad del Ministerio del Interior español por interferir y agredir a un agente federal. Serán transportados a la embajada. Sus carreras en aplicación de la ley han terminado. Martínez abrió la boca para protestar, pero la mirada del agente Thompson lo silenció instantáneamente. Fueron sacados del avión en desgracia.
A continuación fue Benjamín Carrera. Señor Carrera, dijo Thompson, su voz desprovista de simpatía. Iberia ya ha sido contactada. Ha sido despedido, efectivo inmediatamente. También será interrogado. Si la aerolínea o el agente Torres decide presentar cargos civiles o penales contra usted por su papel en esto, se determinará más tarde. Benjamín ahogó un sollozo, asintiendo mansamente antes de ser escoltado finalmente. La agente Thompson se paró frente a Carolina Fuentes. Para entonces, Carolina era un cascarón de la poderosa ejecutiva que había abordado el avión. Su maquillaje estaba corrido, sus ojos estaban rojos e hinchados. Señorita Fuentes, comenzó Thompson, usted es una ciudadana privada, así que su situación es ligeramente diferente. No está siendo arrestada hoy. Sin embargo, no piense ni por un momento que esto ha terminado. Thompson sostuvo su teléfono. Los primeros videos de este vuelo llegaron a internet hace 30 minutos. El hashtag Karen de Iberia es la tendencia número 1 mundial. Su nombre y su posición en su empresa ya están en los comentarios principales. Carolina jadeó, su mano volando a su boca. Imagino que para cuando pase por la aduana, su departamento de comunicaciones corporativas habrá intentado contactarla varias veces, continuó Thompson sin piedad. Esta es una catástrofe de relaciones públicas de su creación. Además, el agente Torres está en todo su derecho de presentar una demanda civil contra usted por difamación, acoso y contribuir a su agresión. El CNI también presentará una queja formal a su empleador por su papel en comprometer una operación de seguridad nacional. Le aconsejaría que contrate a un abogado muy bueno. Es libre de irse. No fue un acto de misericordia, fue la condenación más fría posible. La estaban dejando caminar libre hacia la tormenta de fuego que había creado. Mientras Carolina Fuentes bajaba tambaleándose las escaleras a la pista, sola y humillada, buscó su teléfono a tientas. La pantalla se iluminó con un número aterrador de notificaciones, docenas de llamadas perdidas de su CEO, cientos de mensajes de texto, miles de alertas de redes sociales. Había llegado a Londres no para cerrar el trato de su vida, sino para presenciar la implosión espectacular de la vida que conocía. El duro karma acababa de comenzar su descenso. El paso de 3 meses hizo poco para borrar la memoria del vuelo IV-2847. En cambio, permitió que las semillas de consecuencias sembradas a 35,000 pies crecieran en bosques de ruina. Las consecuencias no fueron una sola explosión limpia, sino una serie de réplicas implacables y agotadoras que desmontaron sistemáticamente las vidas de los responsables. Para todos los involucrados, el ajuste de cuentas final no fue solo un momento, sino un nuevo estado permanente del ser. Para Carolina Fuentes, el karma fue una demolición meticulosa en cámara lenta de toda su existencia. Su calvario comenzó el segundo que pisó la pista en Heathrow. Su teléfono, que había estado bendecidamente silencioso durante el vuelo, cobró vida con una vibración furiosa e incesante. Era un nido de avispas de notificaciones, cientos de correos electrónicos, miles de etiquetas en redes sociales y un registro de 57 llamadas perdidas de su CEO. Roberto Vega vio su rostro en un monitor de noticias en la terminal. Una imagen borrosa del video de un pasajero bajo un titular resplandeciente: la Karen de Iberia ataca a agente del CNI. El mundo lo sabía antes que ella. Encontró un rincón tranquilo en la sala de llegadas y finalmente respondió la llamada de Vega. Su voz no estaba enojada. Era glacialmente fría, el sonido del control de daños puro y sin adulterar. Carolina comenzó, prescindiendo de cualquier cortesía. Tu acceso a todos los sistemas de la empresa ha sido revocado. Tus cuentas corporativas están congeladas. Un mensajero está en camino a tu casa para recoger tu portátil y otros activos de la empresa. Tu despido es efectivo inmediatamente por mala conducta grave y violación del código ético de nuestra empresa. Roberto, por favor, tartamudeó. Fue un malentendido. ¿Puedo explicar? No hay nada que explicar, le interrumpió, su voz cargada de desprecio. Actualmente estoy mirando un video tuyo, nuestra vicepresidenta senior, instigando la agresión de un oficial federal en un asunto de seguridad nacional. El cliente en Londres ya canceló el trato. Citaron el riesgo reputacional de estar asociados con nosotros y, específicamente, contigo. No solo te has avergonzado, Carolina, le has costado a esta empresa un contrato de 9 cifras y has borrado 1.000 millones de euros de nuestra capitalización de mercado de un solo golpe. Hemos terminado. Una carta formal está en camino.
No me contactes a mí ni a nadie más en esta empresa de nuevo. La línea quedó muerta. Eso fue todo. Una carrera de 20 años borrada en una llamada telefónica de 45 segundos. Los días que siguieron fueron un descenso o un infierno personal. El término Karen de Iberia se convirtió en su título no oficial permanente. Su imagen era un meme. Su rostro era una abreviatura de intolerancia privilegiada. Fue acosada por reporteros. Su dirección fue filtrada. Soportó entregas de pizza que no ordenó, insultos gritados desde autos que pasaban. Los amigos dejaron de devolver sus llamadas. Sus círculos sociales cerrando filas para protegerse de su toxicidad. La demanda del equipo legal de Adrián Torres fue una obra maestra de devastación legal, detallando no solo la agresión, sino el claro enigmastrash que motivó su queja. Sus abogados, después de revisar la montaña de evidencia en video, fueron francos. Su mejor estrategia era mitigar el daño financiero, ya que ganar era imposible. Su vida lujosa, una vez símbolo de su éxito, se convirtió en una jaula dorada donde se sentaba sola, viendo sus ahorros evaporarse en honorarios legales. Una paria perseguida por el fantasma de la poderosa mujer que alguna vez fue, para Iberia. El karma corporativo fue una lección escrita en tinta roja. La sala de juntas en su sede de Madrid se convirtió en una sala de guerra. La estrategia inicial de una disculpa simple se hizo trizas cuando la participación del CNI se hizo pública. Las acciones se desplomaron, borrando miles de millones en valor para los accionistas. Los principales clientes corporativos, incluidos varios contratistas gubernamentales, comenzaron a cancelar sus cuentas en masa, citando el catastrófico fallo de seguridad de la aerolínea. La investigación del Ministerio del Interior fue brutal. Los auditores federales invadieron sus oficinas, exigiendo acceso a cada correo electrónico, manual de capacitación y archivo de empleados relacionado con el incidente. Descubrieron un patrón de capacitación inadecuada en desescalación y una cultura corporativa que incentivaba a apaciguar a pasajeros de alto estatus por encima de todo lo demás. La multa resultante fue paralizante: 150 millones de euros por interferencia con una investigación federal y poner en peligro a un agente. Esa agencia estatal de seguridad aérea agregó su propia multa multimillonaria por violaciones de protocolo. El acuerdo público con el agente Torres fue el último clavo en el ataúd de su reputación. Aunque la cantidad fue confidencial, los analistas de la industria estimaron que fue uno de los acuerdos de lesiones personales más grandes en la historia de la aviación. Como condición, Iberia se vio obligada a asociarse con una organización de derechos civiles para diseñar y implementar un nuevo programa obligatorio de competencia cultural y desescalación de conflictos para sus 60,000 empleados, desde el CEO hasta los manejadores de equipaje. El número de vuelo IB2847 fue retirado, una admisión silenciosa de una vergüenza tan profunda que tuvieron que borrarlo de sus horarios. La aerolínea, una vez líder orgullosa de la industria, ahora era un estudio de caso de fracaso corporativo. Su marca manchada para siempre por las acciones de un auxiliar de vuelo y una pasajera caprichosa. Para los jugadores menores, las consecuencias fueron igualmente transformadoras de vida. El sueño de Benjamín Carrera estaba muerto. Despedido y desgraciado, descubrió que su nombre era radiactivo en la industria de las aerolíneas. Cada solicitud que presentó fue recibida con un rechazo cortés pero firme. Los videos virales de él señalando a Adrián a la seguridad lo hicieron inempleable. Finalmente consiguió un trabajo en un centro de llamadas de terceros manejando quejas de clientes para una compañía de seguros. Pasaba sus días escuchando a gente enojada. Un eco kármico sombrío de esa vez que no escuchó adecuadamente la súplica legítima de razón de un pasajero. El oficial Díaz, el más vacilante de los dos guardias, fue despedido pero evitó cargos criminales debido a su renuencia visible en los videos y su plena cooperación con los investigadores. Dejó el campo de la seguridad por completo, tomando un trabajo como gerente de almacén. Humillado para siempre por la experiencia, el oficial Martínez, sin embargo, enfrentó toda la fuerza del sistema que una vez representó. En el tribunal, el intento de su abogado de pintarlo como un oficial diligente actuando sobre información de la tripulación de vuelo se desmoronó bajo el simple contrainterrogatorio de la fiscalía. ¿Alguna vez le preguntó al agente Torres qué
¿Estaba pasando antes de ponerle las manos encima? La condena de Martínez por agresión menor a un oficial federal fue una formalidad. La sentencia de libertad condicional fue indulgente, pero el delito en su registro fue una cadena perpetua. Inhabilitado para poseer un arma de fuego y para trabajar en cualquier capacidad de aplicación de la ley o seguridad. El hombre que derivaba su identidad de la autoridad fue despojado de ella por completo. Se convirtió en un hombre amargado y enojado, culpando a todos menos a sí mismo por su caída. Y para el agente especial Adrián Torres, el resultado fue un tapiz complejo de vindicación, cansancio y un propósito renovado. La captura exitosa de Javier Cortés y el desmantelamiento subsiguiente de su red de espionaje le valieron a Adrián una condecoración oficial del director del CNI. Durante la ceremonia privada, el director lo miró a los ojos. Adrián dijo: "Lo que hiciste para asegurar ese activo fue ejemplar, pero lo que soportaste antes de tener que actuar, eso fue extraordinario. Tu moderación bajo esa provocación fue más allá de lo que cualquiera podría esperar. Hiciste que este centro se sintiera orgulloso". Pero el orgullo se mezcló con una ira profunda y persistente. El incidente había raspado una capa de aislamiento profesional, exponiendo el nervio crudo de una vida entera de injusticias similares, más pequeñas. Era un patriota, un hombre que había jurado un juramento de defender su país. Sin embargo, había sido tratado como un criminal por las mismas personas que estaba protegiendo. Canalizó esa compleja energía emocional en acción. Con el acuerdo masivo de Iberia, estableció la Fundación Justicia Torres, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar recursos legales para víctimas de perfilamiento racial y financiar becas para estudiantes minoritarios que persiguen carreras en derecho y aplicación de la ley. Fue su respuesta a la fealdad del evento. Construir algo positivo, algo que combatiría el mismo prejuicio que lo había agredido. Todavía volaba 2 veces al mes. Nunca solicitaba tratamiento especial. Abordaba el avión, encontraba su asiento y sacaba un libro. Pero algo dentro de él había cambiado. Estaba más vigilante, más sintonizado con las corrientes sutiles de miedo y prejuicio en el espacio confinado de una cabina. Sentía un nudo familiar apretándose en su estómago durante el embarque. Una tensión que solo se aliviaba cuando las ruedas dejaban el suelo. Era una cicatriz, un recordatorio permanente de que su placa podía protegerlo de una bala, pero no siempre podía protegerlo de la sospecha en los ojos de un extraño, y en esa verdad personal tranquila yacía la lección más profunda del vuelo IB-2847 que las batallas más importantes a menudo se libran no con armas o puños, sino con dignidad, moderación y una creencia inquebrantable en una justicia que, tarde o temprano, encuentra a todos. La historia del vuelo IB-2847 es un recordatorio poderoso y aleccionador de que nuestras acciones, nacidas de juicios apresurados y prejuicios sin control, tienen consecuencias que pueden destrozar vidas. Carolina Fuentes, Benjamín Carrera y el oficial Martínez aprendieron esto por las malas cuando sus suposiciones colisionaron con una realidad que nunca podrían haber predicho. Pensaron que tenían el control, pero simplemente eran arquitectos de su propia caída, entregándose una dosis de karma brut de la vida real. La historia del agente Adrián Torres nos muestra la increíble fuerza que se necesita para mantener el profesionalismo frente a la injusticia flagrante. Si crees que la responsabilidad es esencial y que el prejuicio no tiene lugar en nuestra sociedad, por favor tómate un momento para darle me gusta a este botón para ayudar a que esta historia llegue a más personas. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para más historias convincentes de justicia y karma en el mundo real. ¿Qué te pareció el resultado? Haznoslo saber en los comentarios a continuación.